Quiero empezar nuestra meditación de esta mañana con una pregunta que creo que ha estado implícita en todo lo que hemos visto en este pequeño ciclo de meditaciones sobre el capítulo 2 de Efesios. ¿En qué estás confiando para tu salvación? Doy por sentado de que si estás aquí esta mañana, probablemente crees en Dios, probablemente aceptas que un día serás llamado a la presencia de Dios. Aceptas que allí tendrás que dar cuentas de tu vida. ¿En qué confías? ¿En qué confiarás en aquel momento? Y esta pregunta la hago no solamente a aquellos que estáis aquí esta mañana quizás sin haberos decidido todavía en cuanto al Evangelio que hemos estado presentando, sino también a aquellos que decís que hace mucho tiempo que sois creyentes. Porque una cosa que me ha preocupado profundamente en conversación con algún miembro de nuestra congregación ha sido detectar en medio de nosotros lo que ha sido a lo largo de la historia de la Iglesia y del pueblo de Dios una tendencia muy humana que se repite vez tras vez, que es de pensar que yo tengo que ser suficientemente bueno de alguna manera como para calificarme para la salvación finalmente. No hace mucho hice referencia a una conversación que había tenido con una mujer que había asistido a nuestra iglesia durante mucho tiempo, había profesado fe en Cristo, se había bautizado aquí, había sido miembro durante muchos años, y cuando le preguntamos ¿en qué confías para tu salvación?, contestó: pues procuro ser buena. Y alguien dirá: bueno, ¿y qué hay de malo en procurar ser bueno? Pues por supuesto no hay nada malo en procurar ser bueno. Lo malo está si pensamos con que preocupando por ser buenos vamos a ganar el beneplácito de Dios, vamos a ganar suficientes puntos con Dios como para poder ser aceptados para el cielo. Este es el problema. El ser bueno, por supuesto, debemos procurar ser buenos, pero partimos de la base de que no lo somos y de que en nosotros nunca lo seremos. Y la persona que sigue diciendo: estoy intentando hacer lo mejor que pueda y Dios creo que me perdonará lo demás, o cualquier versión de esta forma, la persona que dice esto sencillamente no ha entendido todavía nuestro problema, tal y como lo definíamos hace dos domingos, de que la Biblia nos dice, Dios nos dice, que estamos muertos en nuestros pecados, que es tan imposible mejorarme a mí mismo como es levantarme del suelo tirando de los cordones de mis zapatos. Por definición no lo puedo hacer porque estoy viciado. Y si no hay solución para este mal íntimo mío, por mucho que me esfuerce en mejorarme, nunca voy a ver la salvación de Dios. Esta semana celebramos el 400 aniversario de uno de los grandes personajes de la historia española, Santa Teresa. Si no habéis leído sus obras, es mayor vergüenza para vosotros. Yo tuve que leer sus obras al estudiar hispánicas.
Sin duda alguna, nuestra sociedad sería algo más atractiva si todos fuésemos unos Santa Teresa. La cosa marcharía algo mejor, pero solo algo mejor. Sin duda alguna, la sociedad española iría algo mejor si todos fuésemos como el apóstol Pablo, fariseo de los fariseos, un hombre que se dedicaba a ser bueno. La sociedad iría algo mejor, pero no sería ninguna solución final. Porque el mismo apóstol Pablo tiene que pronunciar juicio sobre sí mismo, declarando que era el más grande de todos los pecadores, por lo que él sabía que había dentro de él. La gente, los de puertas afuera, que tantas veces nombramos, mayormente diría que está confiando para aquel día del juicio en que procura no hacer daño a nadie, vivir lo mejor que pueda, y que Dios, siendo Dios de amor, me perdonará lo demás. Pero la gente no entiende que esto no es solucionar nuestro problema. Al menos yo nunca he escuchado ningún razonamiento que me explique cómo el procurar no hacer daño a nadie, juntamente con un poco de perdón divino, me vaya a solucionar mi mal. Lo que pasa es que la gente no se analiza según el criterio bíblico. Y me remito a lo que decía hace 2 domingos, que todo lo que vamos a estar diciendo estos días depende de si aceptamos o no este análisis de nosotros mismos. Porque si sigo pensando que mi problema es que resulta que de vez en cuando caigo, pero solo de vez en cuando, entonces, por supuesto, que las vías sacramentales del catolicismo o esta religión que flota en el aire de nuestra sociedad, que ni es catolicismo, ni es cristianismo, ni es nada, pero esta religión que dice Dios es de amor y me perdonará, entonces una de estas religiones quizás me valga. Pero es porque comprendemos por revelación de Dios que estoy muerto, impotente, estropeado profundamente, que ninguna de estas soluciones me vale. Solo me vale lo que estudiábamos la semana pasada, una nueva vida, comenzar desde el cero, un don de Dios. Hemos tenido que descartar lo que es esta moda en términos religiosos. El que yo procure ser bueno no me basta para la salvación. En primer lugar, porque lejos de ser suficientemente bueno para con Dios, Dios me califica como muerto por mis delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la voluntad no de Dios, sino de Satanás. Y en segundo lugar, porque lejos de poder perdonarnos a la ligera, debemos recordar que tenemos que tendremos que afrontar, que encontrarnos con un Dios que es Dios de justicia, de juicio y de ira. Por esto repito e insisto, si en este momento, o bien como simpatizante que todavía no sabes dónde estás, o bien como miembro bautizado de esta iglesia,
si todavía ronda por tu cabeza esta idea de que de alguna manera vas a poder contribuir a tu salvación a base de tus méritos, a base de tus buenas obras, si de alguna manera vas a poder complacer a Dios con la vida que ya tienes, por favor, descarta esta idea, porque es de Satanás, es nociva. Y sin embargo, de formas tan sutiles, vuelve a entrar dentro de nuestra mentalidad. Nuestro texto es uno de los textos más claros sobre este tema. Me remito a los versículos 8 a 10 hoy de este capítulo 2. Esto de la salvación no proviene de vosotros, es don de Dios. No es a base de vuestras obras, para que no tengas de qué gloriarte. Porque nosotros somos una nueva creación de Dios. En esto consiste la salvación. Y solo es por una intervención milagrosa de parte de Dios. La intervención de la regeneración, del nuevo nacimiento, de una nueva vida, de una nueva creación, esta es nuestra única esperanza. El único remedio que vale para nuestra condición caída. En síntesis, esto es todo lo que tengo que decir esta mañana. Pero veamos con algo más de detenimiento estas ideas. Pablo nos aduce en estos versículos 8 a 10 tres razones claras por las que nunca podemos decir que la salvación sea por mérito mío, ni siquiera que mi mérito, mis obras puedan contribuir a la salvación. El primer argumento es que nunca puede ser así el que mi mérito me gane puntos ante Dios, porque la salvación en su revelación a lo largo de los siglos es por la gracia de Dios. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Pablo aquí está recogiendo una frase que ya hemos visto en el versículo 5. Por gracia habéis sido salvados. Y si volvemos al contexto del versículo 5, vemos que Pablo insiste en que es por gracia debido a que Dios nos califica como muertos. Hay una relación aquí. Recordáis que la semana pasada decíamos que la gracia en el sentido bíblico es un amor que no merecemos. Nuestra salvación, dice Pablo, depende de este amor de Dios que nosotros jamás podemos merecer, ya que hasta tal punto estamos viciados por el pecado que Dios nos tendría que calificar de muertos. Tres matices aquí, pues. En primer lugar, la palabra muertos. Ya que según el diagnóstico de Dios estamos muertos, evidentemente es imposible que contribuyamos a nuestra salvación. ¿En qué sentido contribuiste a tu nacimiento? Tú como persona no tenías arte ni parte. En tu primera creación eres obra de Dios y tú no contribuiste a tu propia creación. Y ya que la salvación consiste en una nueva creación porque somos muertos, por la misma lógica tampoco puedes contribuir a tu salvación. No puedes crear en ti una nueva vida. Esto tiene que ser por definición don de Dios, porque estamos muertos. Segundo matiz, gracia, amor que no es merecido.
Ahora, si yo contribuyo de alguna manera a mi salvación, ya merezco algo. La misma palabra gracia, por lo tanto, nos indica nuestra imposibilidad de poder añadir algo, contribuir algo a lo que Dios nos está ofreciendo como regalo. Por gracia somos salvos. Y Pablo añade, para rematar esta idea, que es don de Dios. Y nuevamente en esta palabra don vemos nuestra incapacidad de poder contribuir algo. Porque si contribuimos algo, ya no es un don, no es un regalo. Es algo merecido, es algo que hemos ganado. Pablo nos dice en Romanos capítulo 4, versículo 4, al que obra, al que trabaja, siempre pensando en este contexto de salvación, el que contribuye a algo, el que amontona méritos, el que amontona buenas obras con el fin de complacer a Dios con ellas y así conseguir la salvación. Al que obra, si pudiese ganar la salvación por este medio, no se le cuenta como don lo que Dios le da, sino salario. O como dice Pablo en este texto, no se le cuenta el salario que recibe como gracia, sino como deuda. Si realmente puedes ganar tu salvación o aún contribuir a tu salvación, entonces no es por gracia que eres salvo. No es como don de Dios que recibes la salvación. Eres salvo por mérito y lo que recibes es tu salario, la deuda que Dios tiene para contigo, no un don. Esta es la lógica de Pablo en Romanos capítulo 4, reforzado aquí en nuestro capítulo. Un breve inciso aquí, y no quiero perder el hilo de lo que estamos diciendo. Pero los expertos bíblicos aquí presentes sabréis que este versículo 8 se presta a mucha polémica. Cuando Pablo dice, esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a todo lo que está diciendo acerca de la salvación o se está refiriendo a la palabra fe que acaba de mencionar? Yo no quiero entrar en ninguna polémica en estos momentos. Los que dicen que se refiere a la fe dirían que aún nuestro acto de creer, o aún nuestra creencia, nuestra aceptación de esto, aún aquí Dios está obrando. Y yo creo que si nos miramos a nosotros mismos y pensamos, ¿cómo es que yo llegué a aceptar el Evangelio? Cuando otros que estaban a mi lado no lo han aceptado, nunca puedo decir, es porque yo soy mejor que ellos. Aún esto proviene de Dios. Ahora, digo, no quiero entrar en polémica, pero sí creo que todo el énfasis de Pablo aquí recae sobre esta idea. No hay ningún motivo de jactancia para el creyente. Yo personalmente prefiero el otro matiz, de que Pablo aquí se está refiriendo no tanto a la fe, aquí, como a todo el conjunto de lo que Dios está haciendo por nosotros en la salvación, y diciendo de ninguna manera, en ningún nivel de la salvación del ser humano, puede este ser humano decir, esto lo he contribuido yo. Esto me parece que es todo el énfasis de nuestro texto. Insisto otra vez, ¿cómo puedes haber contribuido a algo si eres un muerto? ¿No eres más bien como estos huesos secos de la visión de Ezequiel?
Y cuando escuchaste el Evangelio, ciertamente tú creíste. No fue Dios quien creó por ti. Tú creíste, pero jamás podrías haber respondido de ninguna manera si Dios no hubiese soplado, si Dios no hubiese dado vida a unos huesos secos para convertirlos nuevamente en una humanidad. Así pues, el primer argumento de Pablo, que vemos a base de estas tres palabras, muertos, gracia y don, es que es imposible que nosotros contribuyamos algo a nuestra salvación, porque la salvación es por gracia, un don de Dios a unos muertos. En segundo lugar, su segundo argumento, versículo 9, evidentemente enlaza con lo que acabamos de decir, es que no puede ser por mérito humano que somos salvos, ya que esto implicaría la posibilidad de un orgullo de nuestra parte. Dice textualmente, no es a base de obras para que nadie se gloríe. Como ya hemos dicho, el mérito humano implica el fin de la gracia de Dios, en el sentido de que en cuanto empezamos a hablar de méritos que nosotros contribuimos, en esta medida no necesitamos para nuestra salvación la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento siempre hay estos paralelismos. Obras, jactancia, van juntas. Gracia, fe, el fin de la jactancia. También siempre van juntos. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Dice Pablo en Romanos nuevamente. Queda excluida por el principio de la fe que es motivo de nuestra salvación. La salvación, Romanos 4, es por fe para que sea por gracia. Porque en cuanto es por obras, ya no es por gracia. Esto suena a juegos de lenguaje, quizás. Pero creo que es importantísimo que como creyentes tengamos estos conceptos claramente en la cabeza. Obras, jactancia, orgullo. Poder mirarle a Dios a la cara y decir, yo aquí estoy. Pero la Biblia rechaza tajantemente esta posibilidad y nos ofrece gracia, amor inmerecido, fe, que de aquí a unos momentos miraremos esta palabra, y el fin del orgullo humano. Quien está escribiendo estas palabras es el apóstol Pablo. Y si tuviésemos tiempo podríamos remitirnos a su propio testimonio al respecto en el capítulo 3 de Filipenses. Resumiendo este capítulo, lo que viene a decir es lo siguiente. Hay muchos hombres que hoy en día piensan que por su propia justicia pueden complacer a Dios y entrar en la gloria de Dios diciendo, aquí estoy yo con mi justicia. Pues yo les digo a ellos que si ellos tienen algún motivo por el que enorgullecerse por su propia justicia, yo tenía más que ellos. Les gano en todo. Yo era más religioso que ellos, asistía con mayor asiduidad que ellos a todos los cultos de la iglesia, ejercía más que ellos la caridad,
imponía más que ellos una disciplina sobre mi vida, dedicaba mayor esfuerzo que ellos a estudiar la ley de Dios y procurar vivir conforme a ella. En todo les gano, pero esto digo, que esta justicia que yo procuraba a base de mi propio esfuerzo, la he echado en el cubo de la basura. Y hace tiempo la puse en la calle para que los basureros me la llevaran. Porque llegué a comprender que jamás por este camino iba a salvarme. Y rompí con todo esto a fin de conseguir una justicia que no es mía, que no la merezco, pero que Dios me la ofrece en Cristo. Os invito, si tenéis dudas al respecto, a que examines tú mismo este capítulo 3 de Filipenses, a ver si mi análisis del capítulo es correcto. Si sigues confiando en tu propia justicia, en tu justicia a base de tus méritos, como base para la aceptación ante Dios, entonces Cristo murió por ti en vano. Entonces Dios te muestra su gracia en vano. Entonces nunca conocerás esta justicia que Pablo encontró, que es a base de la fe. El tercer argumento que Pablo aduce es el que ya hemos mirado, así que viene a ser una repetición. Lo vemos en el versículo 10. La tercera razón por la que nunca podemos obrar nuestra propia salvación es porque la salvación implica una nueva creación. Porque, dice, somos hechura suya. Y lo que es más, y esto volveremos a tocarlo más adelante, pero lo que es más, aún nuestras buenas obras dentro de esta nueva creación tienen su origen en Dios, porque Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación consiste en una nueva creación, una nueva vida. Y dependemos tan totalmente de Dios para que Él nos dé esta nueva vida, como tuvimos que depender solo de Él cuando nos dio esta vida, esta existencia que ya tenemos. Por definición, si la salvación consiste en una nueva creación, no puede ser a base de nuestras obras. Tiene que ser una obra de Dios. Hasta aquí, pues, 3 razones por las que nosotros mismos no podemos ganar nuestra propia salvación. Bien, entonces, si no somos salvos por nuestras obras, por nuestro mérito, ¿cómo somos salvos? Y aquí vienen 3 frases de suma importancia. Son: por gracia, mediante la fe, para obras. Por gracia, mediante la fe, para obras. Os dije el primer domingo que hay tantas cosas implícitas en lo que vamos a estar considerando, que el Evangelio es muy amplio, que hay muchos temas que tendríamos que mencionar y mi frustración es que constantemente tengo que dar por sentado que conocemos ciertas cosas. Pero con esto en mente vamos a tirar adelante. Somos salvos, dice Pablo, en primer lugar por gracia. Nuevamente tenemos esta misma idea que considerábamos la semana pasada, que es solamente por esta iniciativa de Dios que podemos decir: soy salvo. Repito, de la misma manera en que la primera creación, nuestra existencia física, es obra de Dios.
la segunda también. Lo que Dios te ofrece como solución para tu condición que consiste en la muerte espiritual, lo que Dios te ofrece es una nueva vida. Pero no puedes crear tú mismo esta nueva vida. Es Dios quien te la ofrece. Una vida, como veíamos la semana pasada, de santidad, no en el sentido de beatería, sino una vida con las mismas características que la de Jesús. Amor, compasión, entrega de sí mismo. Una vida de santidad y de servicio. Trabajar para Dios. En esto consiste la salvación, que tendrá su dimensión 1000 veces, infinitamente más gloriosa que la que podemos conocer aquí en aquel día final, pero que empieza aquí y ahora, y cuyas características más intrínsecas las conocemos solo en parte, pero las conocemos aquí y ahora. Somos salvos por gracia, la gracia de Dios que nos ofrece una nueva vida en Cristo. Somos salvos mediante la fe. Partimos nuevamente de esta base de que soy impotente para salvarme. Partimos de la base de que lo único que será suficiente para mi condición es poder empezar de nuevo, una nueva vida. Luego, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a mi salvación, a colaborar con Dios? Pues la respuesta bíblica es sencillamente nada. No puedes hacer nada. Y cuando reconoces que no puedes hacer nada, cuando pones fin a todas tus esperanzas humanas, cuando te humillas delante de Dios, estás ya en vía de la fe. Porque siempre que estás diciendo yo quiero contribuir a algo, siempre es que estás diciendo yo no necesito que sea totalmente de Dios, entonces te estás levantando a ti mismo, exaltando a ti mismo, haciendo que tú mismo seas algo ante Dios. Y este orgullo de por sí es la contradicción de la fe. Porque la fe, ¿qué es? Sino depender de Dios. Clamar a Dios, entregarnos a Dios, reconocer ante Él nuestra total impotencia para salvarnos a nosotros mismos. Clamarle diciendo, Señor, si no es por ti, nunca podré ser salvo. Y es cuando nos echamos sobre la misericordia de Dios, que es la fe en el sentido bíblico, que entonces estamos en vías de que Dios nos salve. Y aquí es uno de estos momentos que tendríamos que tener tiempo para explicar más cosas. Porque cuando llegamos ante Dios en esta actitud, quizás de desesperación, reconociendo nuestra verdadera condición, clamándole a Él, diciendo, Señor, sálvame tú, entonces el Padre nos enseña, nos señala al Hijo, la cruz de Cristo. Y en la medida en la que ponemos nuestra fe en Dios como autor de nuestra salvación, también Dios despertará fe en nosotros hacia su amado Hijo, quien murió en la cruz para traer la gran solución a toda nuestra problemática. Murió en nuestro lugar.
el juicio y la ira que merecíamos cayó sobre él, porque él se ofreció voluntariamente como víctima expiatoria para llevar sobre sí nuestra culpa. Y es sobre esta base que Dios ahora nos ofrece nueva vida, vida de resurrección, como considerábamos la semana pasada, en el Cristo que murió y resucitó por nosotros. La salvación que Dios nos ofrece es un don gratuito de su gracia que nos extiende, y no puedes hacer absolutamente nada para ganarlo, para merecerlo. Es mediante la fe. Y con esta frase reconocemos la inutilidad de todo esfuerzo nuestro. Pero en este mismo reconocimiento de inutilidad, en un contexto de desesperación ante Dios, manifestamos una verdadera dependencia de Él y un verdadero deseo de que Él sea nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador. De allí que he dicho que esta misma humillación implícita en el rechazo de nuestra propia justicia indica que estamos en el camino de la fe. Pero Pablo añade en el versículo 10 que todo esto viene con el fin de que obremos. Y los que no os habéis dormido durante todo lo que hemos estado exponiendo diréis, bueno, pero esto parece una paradoja. Tanto insistir hasta ahora en que es imposible que nosotros contribuyamos a nuestra salvación, y ahora vas a decir que la salvación es para obras. Es cuestión de matizar. Y en lo que vamos a matizar no estamos jugando con palabras. No somos salvos por obras. Sí somos salvos para obras. O si queréis la cosa más complicada aún. No somos salvos por obras, tampoco somos salvos sin obras. Uy, ¿qué quieres decir con esto? Quiero decir con esto que las obras no son ninguna aportación nuestra con el fin de conseguir la salvación. Pero ya que la salvación en sí consiste en una vida semejante a la de Cristo, las obras de Cristo en nuestra vida son la manifestación de la salvación. Luego no eres salvo si no estás manifestando algo de las obras de Cristo en tu vida. No porque estas obras de Cristo en tu vida vayan a ser el medio por el que vayas a ganar crédito con Dios, sino porque son el fruto y la demostración de una salvación auténtica ya recibida. No somos salvos, por lo tanto, repito, por obras, pero no somos salvos sin obras. No podemos ganar la salvación mediante nuestro esfuerzo, pero no la hemos ganado si el Espíritu de Cristo no está obrando en nosotros para revelar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Todo el propósito de Dios no está en darnos como regalo una salvación que consista solo y exclusivamente en una actitud pasiva de sensaciones benditas, tocando arpas en la gloria. La salvación consiste en la vida de Cristo manifestada en nosotros, y luego vendrán la gloria y las arpas. Por esto repito, si la vida de Cristo no se manifiesta de día en ti, no eres salvo.
en el sentido bíblico de lo que es la salvación. Y hermano mío, si esto no encaja dentro de tu teología, haz espacio. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta es la finalidad de la salvación, es el significado de la salvación, pero no es el medio por el que ganamos la salvación. Ahora quizás alguien diga, bueno, yo no veo gran diferencia. Esto es lo que muchos me han dicho a mí, por eso lo digo. Yo no veo gran diferencia, porque en la práctica, en primer lugar, los creyentes os parecéis mucho a los demás. Quizás por un poco de esfuerzo vuestro llegáis a ser más bien como Santa Teresa, que como otros sinvergüenzas que hay por allí. Pero no se ve gran diferencia entre vosotros y los demás. Seguís siendo pecadores. ¿Y qué más da el que las obras vengan antes o después en este orden teológico que estás del que estás hablando? Si de todas maneras las obras tienen que estar allí, ¿no es lo importante el que estén allí? Y olvidémonos de estas sutilezas teológicas. Esto de que la salvación no es por obras, sí es para obras, no es más que un juego de palabras. De ninguna manera. De ninguna manera. Y la diferencia es tan seria que según las Escrituras, de ella depende tu salvación eterna. Así que procura entender. Los efectos prácticos en la vivencia puede que no se vean como muy diferentes. Esto para vergüenza nuestra, en primer lugar. Pero esto visto desde una perspectiva totalmente humana. Pero vista desde otras dos perspectivas, esta diferencia es radical, es abismal. En primer lugar, vista desde mi punto de vista como creyente. Me remito otra vez al testimonio de Pablo en Filipenses capítulo 3. Cuando comprendes que tus obras no las realizas para ganar tu salvación, sino que son fruto de la obra del Espíritu Santo dentro de ti, el cual es sello y garantía de una salvación ya ganada. La diferencia es tan grande que puedes hablar de las primeras como una basura de la que no quieres saber nada más. Yo creo que hay muchos de nosotros aquí presentes que podemos dar testimonio de esto. De haber vivido muchos años creyéndonos buenos y después haber tenido que avergonzarnos profunda y radicalmente ante Dios y calificarnos no por beatería, sino por realidad, como gusanos miserables, sin vergüenzas, y comprender que lo que sigue a continuación no tiene nada que ver con lo que antes había. Y desde la perspectiva de Dios sigue también siendo vigente esta gran diferencia entre las dos obras, las que yo aduzco para ganar mi salvación y las que Dios produce en mí como fruto de la salvación. Las obras de aquel que se jacta de su propia justicia o méritos como una contribución suya o una causa suya de la salvación. Estas obras Dios las ve como trapos de inmundicia, y es una cita bíblica. Toda nuestra justicia es ante los ojos de Dios como trapos sucios que nos ponemos para disfrazar nuestra desnudez espiritual.
trapos sucios porque proceden de raíces sucias, y perdonad la mezcla de metáforas. Obras falsas, obras que no brotan de un corazón limpio, sino de toda esta mezquindad, todas estas motivaciones falsas y degeneradas que hay dentro de nosotros. Obras engañosas, porque con ellas nos creemos buenos, pero proceden de un acto de rebelión contra la misma revelación del Dios de la Biblia, y son un atentado contra la única solución que nos basta y que Dios nos ofrece. En cambio, las únicas obras que satisfacen a Dios, las únicas obras que son del agrado de Dios, que le dan placer, son aquellas que Él mismo ha provisto para nosotros. Y si esto te parece fuerte, es lo que dice el apóstol. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, si eres creyente, y si como creyente estás manifestando en tu vida algo de la vida de Cristo, y si esta manifestación toma, como debe tomar, la forma de buenas obras, tampoco es motivo de jactancia. En los propósitos de Dios para nuestra salvación, nunca podemos jactarnos como creyentes. Dios mismo es el origen de estas buenas obras. Y es porque Él es el origen de estas buenas obras que son realmente buenas. Porque si nosotros mismos fuésemos el origen de estas obras, volverían a ser obras engañosas y falsas, con apariencia de bondad y mucha porquería detrás. Los que somos creyentes sabemos que no tenemos nada de qué gloriarnos en nuestra vivencia como creyentes. Ayer escuchábamos en la excursión de los de la tercera edad el testimonio de uno de nuestros hermanos, y él nos describía como esperando en una cola en los años 50 para buscar gasolina, porque cedió su lugar a otro hombre que también esperaba. Este hombre se volvió hacia él y dijo: ¿no serás evangélico por casualidad? Porque al menos en aquel momento ese otro señor tenía un criterio muy elevado en cuanto a cómo tienen que vivir los evangélicos. Si esto nos pasa, ¿es motivo de jactancia? Yo creo que de todas maneras nosotros como congregación sufrimos, y correctamente, un complejo de culpabilidad al ver que el mundo no nos tiene en esta estima ahora. Y que son muy pocos los que dirían de nosotros: tienes que ser un evangélico porque te portas tan bien. Pero si se diese el caso, ¿podríamos nosotros, por lo tanto, jactarnos? No, porque sabemos que si hay algo de bueno en nosotros, no proviene de nosotros. Proviene de la vida de Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Como hemos recibido a Jesús por fe, seguimos andando por fe. Y la solución a nuestra maldad, aun en la vivencia de la vida cristiana, no consiste, al menos no consiste solamente en un esfuerzo humano. Consiste en el conocimiento de que solo Dios puede obrar estas cosas en nosotros. Consiste en volvernos vez tras vez por fe a Él.
¿Creerás? Quizás nunca has aceptado el criterio bíblico en cuanto a tu vida. Aceptarás delante de Dios su diagnóstico de tu condición. Porque solo si llegas a esto, vas camino de la fe que te puede salvar. Y tú que eres creyente, sigues creyendo en este sentido. Y por ello sigues volviendo al Señor vez tras vez para que Él te llene. Porque fuiste creado en Cristo Jesús como hechura de Dios, con el fin de que de día en día pudieses caminar en buenas obras. Si la salvación significa para ti algo menos que esto, refórmate. Tengamos un momento de silencio, de oración delante de Dios. Que tantas veces nombramos. Mayormente diría que está confiando para aquel día del juicio en que procura no hacer daño a nadie, vivir lo mejor que pueda y que Dios, siendo Dios de amor, me perdonará lo demás. Pero la gente no entiende que esto no es solucionar nuestro problema. Al menos yo nunca he escuchado ningún razonamiento que me explique cómo el procurar no hacer daño a nadie, juntamente con un poco de perdón divino, me vaya a solucionar mi mal. Lo que pasa es que la gente no se analiza según el criterio bíblico. Y me remito a lo que decía hace 2 domingos, que todo lo que vamos a estar diciendo estos días depende de si aceptamos o no este análisis de nosotros mismos. Porque si sigo pensando que mi problema es que resulta que de vez en cuando caigo, pero solo de vez en cuando, entonces por supuesto que las vías sacramentales del catolicismo o esta religión que flota en el aire de nuestra sociedad, que ni es catolicismo, ni es cristianismo, ni es nada, pero esta religión que dice Dios es de amor y me perdonará, entonces una de estas religiones quizás me valga. Pero es porque comprendemos por revelación de Dios que estoy muerto
impotente, estropeado profundamente, que ninguna de estas soluciones me vale. Solo me vale lo que estudiábamos la semana pasada, que se repite vez tras vez, que es de pensar que yo tengo que ser suficientemente bueno de alguna manera como para calificarme para la salvación finalmente. No hace mucho hice referencia a una conversación que había tenido con una mujer que había asistido a nuestra iglesia durante mucho tiempo, había profesado fe en Cristo, se había bautizado aquí, había sido miembro durante muchos años, y cuando le preguntamos ¿en qué confías para tu salvación?, contestó: pues procuro ser buena. Y alguien dirá: bueno, ¿y qué hay de malo en procurar ser bueno? Pues por supuesto, no hay nada malo en procurar ser bueno. Lo malo está si pensamos con que preocupando por ser buenos vamos a ganar el beneplácito de Dios. Vamos a ganar suficientes puntos con Dios como para poder ser aceptados para el cielo. Este es el problema. El ser bueno, por supuesto, debemos procurar ser buenos, pero partimos de la base de que no lo somos y de que en nosotros nunca lo seremos. Y la persona que sigue diciendo: estoy intentando hacer lo mejor que pueda y Dios creo que me perdonará lo demás, o cualquier versión de esta forma, la persona que dice esto sencillamente no ha entendido todavía nuestro problema, tal y como lo definíamos hace dos domingos, de que la Biblia nos dice, Dios nos dice, que estamos muertos en nuestros pecados. Quiero empezar nuestra meditación de esta mañana con una pregunta que creo que ha estado implícita en todo lo que hemos visto en este pequeño ciclo de meditaciones sobre el capítulo 2 de Efesios. ¿En qué estás confiando para tu salvación? Doy por sentado de que si estás aquí esta mañana, probablemente crees en Dios, probablemente aceptas que un día serás llamado a la presencia de Dios. Aceptas que allí tendrás que dar cuentas de tu vida. ¿En qué confías? ¿En qué confiarás en aquel momento? Y esta pregunta la hago no solamente a aquellos que estáis aquí esta mañana quizás sin haberos decidido todavía en cuanto al Evangelio que hemos estado presentando, sino también a aquellos que decís que hace mucho tiempo que sois creyentes. Porque una cosa que me ha preocupado profundamente en conversación con algún miembro de nuestra congregación ha sido detectar en medio de nosotros lo que ha sido a lo largo de la historia de la Iglesia y del pueblo de Dios una tendencia muy humana que es tan imposible mejorarme a mí mismo como es levantarme del suelo tirando de los cordones de mis zapatos. Por definición no lo puedo hacer porque estoy viciado. Y si no hay solución para este mal íntimo mío, por mucho que me esfuerce en mejorarme,
nunca voy a ver la salvación de Dios. Esta semana celebramos el 400 aniversario de uno de los grandes personajes de la historia española, Santa Teresa. Si no habéis leído sus obras, es mayor vergüenza para vosotros. Yo tuve que leer sus obras al estudiar hispánicas. Sin duda alguna, nuestra sociedad sería algo más atractiva si todos fuésemos unos Santa Teresa. La cosa marcharía algo mejor, pero solo algo mejor. Sin duda alguna, la sociedad española iría algo mejor si todos fuésemos como el apóstol Pablo, fariseo de los fariseos, un hombre que se dedicaba a ser bueno. La sociedad iría algo mejor, pero no sería ninguna solución final. Porque el mismo apóstol Pablo tiene que pronunciar juicio sobre sí mismo, declarando que era el más grande de todos los pecadores, por lo que él sabía que había dentro de él. La gente, los de puertas afuera, una nueva vida. Comenzar desde el cero. Un don de Dios. Hemos tenido que descartar lo que es esta moda en términos religiosos. El que yo procure ser bueno no me basta para la salvación. En primer lugar, porque lejos de ser suficientemente bueno para con Dios, Dios me califica como muerto por mis delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la voluntad no de Dios, sino de Satanás. Y en segundo lugar, porque lejos de poder perdonarnos a la ligera, debemos recordar que tenemos que ver, tendremos que afrontar, que encontrarnos con un Dios que es Dios de justicia, de juicio y de ira. Por esto repito e insisto, si en este momento, o bien como simpatizante que todavía no sabes dónde estás, o bien como miembro bautizado de esta iglesia, si todavía ronda por tu cabeza esta idea de que de alguna manera vas a poder contribuir a tu salvación a base de tus méritos, a base de tus buenas obras, si de alguna manera vas a poder complacer a Dios con la vida que ya tienes, por favor, descarta esta idea, porque es